estar en nuestra sala con un tema que se ha ido desarrollando en los últimos años en diversas especialidades a nivel mundial, con mucha antelación a nosotros, pero que luego se ha ido instalando otras especialidades ya a nivel de nuestro país y que ahora pues toca compartir esta experiencia que se ha realizado a nivel internacional eh, en la especialidad de medicina interna, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, es el primer congreso que tocamos este tema, así que tenemos el agrado de desarrollar lo que es pues ultrasonido en las diferentes áreas que vamos a ver y que ha contado con la participación y organización eh, del doctor Luis García Carrión, quien ha coordinado conjuntamente con otros colegas el desarrollo de estos temas. Va a haber una parte expositiva y luego un taller a partir de las 9 de la mañana. El doctor Luis García Carrión, quien va a ser nuestro primer ponente, es médico internista, tiene especialidad en medicina interna, ha hecho un diplomado en ecografía crítica, es docente de la Universidad de San Martín de Porres y también de la Universidad de San Marcos. Y lo dejamos en el uso de la palabra para su tema insonación, el quinto elemento de la exploración física. Adelante, doctor García. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación de la Sociedad Peruana de Medicina Interna para desarrollar ese tema. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, los objetivos de la charla son conocer el concepto y la importancia del POCUS, es conocer las diferentes aplicaciones clínicas de la insonación en nuestra práctica diaria y analizar toda la evidencia disponible de la exploración física convencional y las ventajas de agregar la insonación. Vamos a empezar diciendo qué es el POCUS. Generalmente el POCUS es el quinto elemento, se podría decir, a los 4 elementos clásicos que nosotros conocemos, ¿no? Que viene a ser pues la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Lo vamos a realizar al pie de cama, es realizado generalmente por los clínicos, los médicos internistas, y lo importante es que es un complemento a la exploración clínica. Jamás va a reemplazar a la exploración, va a ser un complemento y eso es lo importante que tenemos que tenerlo en cuenta. Nos va a ayudar a responder algunas preguntas enfocadas para poder guiar también algunos procedimientos y lo importante es que es un estetoscopio del futuro. Si bien nosotros ¿no? Entonces, esta herramienta lo que nos va a hacer, obviamente, mediante técnicas de adquisición, interpretar e integrar. Entonces, esto es el POCUS. Entonces, vamos a ver que con el POCUS vamos a poder, con diferentes, obviamente con capacitación, vamos a poder ver diferentes órganos. Como estamos viendo acá, vamos a poder ver a nivel también, poder evaluar la presión intracraneal, como vamos ahí acá en la figura, ver cómo está la presión intracraneal, vamos a poder ver bien a nivel de lo que viene a ser. Vamos a ver también, poder evaluar lo que viene a ser, como estamos viendo acá en esta figura, todo lo que es la parte abdominal, ver el hígado, ver también si hay líquido libre, vamos a poder también evaluar cómo está la vejiga, ver si hay probablemente algunas tumoraciones a nivel de próstata en el caso de los varones. Vamos a poder también evaluar a veces lo que con el examen físico, el examen cardiovascular es un poco difícil, evaluar cómo está la disfunción sistólica. Vamos a poder también evaluar lo que viene a ser, y eso es algo importante cuando queremos ver si sobre todo estamos dando un tratamiento que responde o no el paciente a los fluidos. Podemos evaluar también en los casos si un paciente tiene esplenomegalia y vamos a poder también evaluar en los casos de trombosis. Como ven, múltiples aplicaciones que podemos realizar con el POCUS.
Nosotros conocemos siempre el ecógrafo cuando hemos querido realizar al radiólogo, es todo un equipo completo, pero ahora hay equipos ultra portátiles, ¿no? Y hay obviamente los traductores, tenemos un traductor lineal que generalmente nos va a servir pues para generalmente ver músculos, tendones o vasos superficiales. Tenemos los traductores también, varios tipos que nos sirven para ver, por ejemplo, abdominales, y también obviamente el traductor clásico es el traductor sectorial para ver generalmente estructuras. Si uno quiere ver un poco la historia del POCUS, como estamos viendo acá, se remonta a 1880, cuando década del 90, 1990, cuando los militares estaban utilizan esta técnica, sobre todo en la guerra de Irak, que sobre todo los médicos militares tratan de ver un poco el uso del focus. Y es más, ya con el uso de las técnicas de los dispositivos portátiles y ahora en la pandemia donde más también se ha utilizado, sobre todo para guiar en el triaje, ¿no? La visión que se tiene del uso del POCUS, y esto se ha visto sobre todo en los últimos 20 años, del año 2000 a 2020, como vemos que las especialidades, medicina interna, también está usando el POCUS, y lo que se dice es que en los últimos 10 años, al 2030, también los estudiantes, personal de enfermería y todas las especialidades van a usar el POCUS, ¿no? Y es la visión que tenemos nosotros. Hay diferentes aplicaciones clínicas para los procedimientos, para el diagnóstico, para el seguimiento y también para el tamizaje. Y vamos a ver un poco de esto de acá y la evidencia que tiene que ver. Para información, y siempre hemos la técnica catéter venosos centrales, siempre las técnicas clásicas, pero se ha visto que usando el ultrasonido vamos a ver que hay una disminución del 68% en la falla de colocaciones, disminución del 18% en las complicaciones, disminuye el 40% en el número de intentos y hay disminución obviamente en las infecciones asociadas al catéter. Igual cuando usamos la toracocentesis, también disminuye el índice de neumotórax según 19% y aumenta el 26% en el éxito de la punción, ¿no? Como vemos en estas imágenes, por ejemplo, es un derrame pleural tabicado, un paciente que después salió que era una tuberculosis. Igual, nosotros sabemos cuando se quiere poner un tubo de drenaje también, sabemos que hay un 30% de complicaciones y a veces se hace como vemos acá, con la técnica de palpaciones, tratando de ver cuál es el punto de drenaje, y vemos que es un estudio que se hizo en residentes de emergencias y urgencias, y con 16 horas de capacitación se vio que usando el ultrasonido mejoraba en un 91%. También podemos hacer paracentesis, se ha visto que disminuye el índice de sangrado en un 68% y aumenta la tasa de éxito de punción de 61 a 95%, ¿no? Y esto inclusive también se ha hecho en estudiantes, ¿no?, de medicina. También cuando queremos hacer en punción lumbar, y a veces esto es muy complicado, pero disminuye la tasa de punción traumática de 26 al 10%, y disminuye también el tiempo en lograr la punción. Muchos, cuando se ha realizado, a veces se hace al segundo, tercer intento, tenemos que llamar pues al neurólogo para que nos ayude, pero con el POCUS podemos disminuir las punciones innecesarias y también disminuir obviamente el dolor. Para el diagnóstico también nos va a ayudar. Este es un estudio que se realizó en residentes, se hizo más o menos 16 horas de capacitaciones, 4 horas de teoría y unas 12 horas en promedio de capacitación con estudiantes y también residentes. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar la función sistólica, con el POCUS mejora la especificidad 96%, y sabemos que a veces solamente con el examen, cuando queremos, por ejemplo, el S3 galope, vemos que hay una sensibilidad muy baja de 11%. Con el POCUS, como vemos, mejora mucho más. Igual cuando queremos evaluar alguna valvulopatía, con el POCUS hay una buena especificidad, pero solamente con la auscultación tenemos pues una sensibilidad muy baja de 23%, ¿no? Y obviamente mejora con el POCUS. Igual cuando queremos evaluar el crecimiento ventricular, si usamos el índice Sokolov, vemos una sensibilidad muy baja de 22%,
pero con el POCUS mejora hasta un 98%, ¿no? Y lo evaluamos con imágenes. Cuando queremos evaluar el derrame pericárdico, a veces nos valemos del pulso paradójico, tiene una sensibilidad del 70% y queremos evaluar en el electrocardiograma, pero la sensibilidad es muy baja, de 42%, pero con imágenes mejoran mucho más. Este es un estudio, miren, muy importante, en el cual se evaluó en estudiantes de medicina de los primeros años y se les dio un dispositivo portátil y con cardiólogos que ya tenían experiencia, ¿no? Y se evaluó el examen físico y para evaluar un poco cómo era la función sistólica, si había algún grado de valvulopatía. Y lo que arrojó es que los cardiólogos tenían una sensibilidad, y eso que tenían experiencia de un 49% en ver anormalidades, y los estudiantes, con 24 horas más o menos de capacitación, tenían un 75%, ¿no? O sea que los estudiantes, inclusive de pregrado, con algunas horas de capacitación, pueden llegar a tener una buena capacidad en detectar anormalidades. Se comparó también el uso del ultrasonido versus radiografía de tórax, tomografías, para evaluar lo que es el neumotórax, derrame pleural, edema agudo y neumonía, y como vemos tiene una buena especificidad de 100% en el caso del neumotórax, como vemos en las imágenes, sobre todo cuando evaluamos la presencia del punto pulmón, igual también cuando hay el derrame pleural, que podemos ver, igual con el edema agudo, igual cuando queremos evaluar también neumonía. Este es un estudio también que se evaluó y se hizo no solamente también con medicina interna, también se hizo con cirujanos también, que querían evaluar los signos de colecistitis, dilataciones de vías biliares, y vemos que también ellos pueden aprender y también se mejora la sensibilidad del ultrasonido, ¿no? Como vemos en las siguientes imágenes. Muchas veces nos ha pasado en salas de hospitalización cuando tenemos pacientes con sospechas de que pueden tener una trombosis venosa profunda, y a veces pues nos guiamos, ¿no? Que mayor a 2 centímetros puede ser la sensibilidad, pero es baja, en 3%, 70%, y tenemos que esperar a veces el Doppler o la cita, pero si usamos el POCUS vemos que podemos tener una sensibilidad de un 90% y lo podemos hacer al pie de cama y por tanto iniciar ya el tratamiento. Igual cuando queremos evaluar la congestión venosa, como vemos, a veces con el pulso yugular, que más de 8 centímetros, pero la sensibilidad es muy baja, 48%, pero con el POCUS podemos ayudarnos y mejorar esa sensibilidad hasta un 73% y la especificidad un 85%, como estamos viendo, ¿no? Este es otro estudio que se comparó en residentes, y estos residentes de medicina interna, en el cual usando para evaluar un poco cómo estaba la presión en la aurícula derecha, ¿no? Y vemos que la sensibilidad, midiendo un poco el pulso yugular, solamente eran 14%, pero cuando se descapacitó para usando el POCUS, vemos que esa sensibilidad aumentaba un 82% y 10% nomás no visualizaban, y solamente con 4 horas de entrenamiento. Y como vemos, pues, es muy importante esta nueva herramienta del POCUS. Igual para ver falla cardíaca, se hizo 2 estudios muy importantes. Sabemos que los pacientes con falla cardíaca, el gran problema es que siempre reingresan a las hospitalizaciones, ¿no? A urgencias, y también hay un empeoramiento y falla cardíaca. ¿Qué es lo que hicieron en estos estudios? Se evaluó a estos pacientes de seguimiento post-alta con control por ultrasonidos a los 30 días, a los 60, inclusive hasta los 6 meses. Y se vio que haciendo estos controles y obviamente regulando la terapia dialítica, disminuían 48% las tasas de reingresos, y también en este estudio de 2020 fue un 45%. Entonces, y obviamente esto había menos costos porque venían menos veces al hospital, ¿no? Entonces reingresaban menos. Y también obviamente para evaluar la hipertensión intracraneal. Sabemos que el mejor obviamente es un dispositivo intracraneal, pero es más invasivo. Pero con el POCUS podemos ver que nosotros, midiendo el nervio óptico, vemos acá que mayor a 5 milímetros nos acerca a una presión intracraneal más de 20 centímetros y hay una buena sensibilidad y una buena especificidad también. Ya para terminar también vamos a ver que podemos evaluar también si hay un aneurisma aórtico y no está irradiando el paciente, tomando tomografías, y vemos pues que tiene una buena sensibilidad, si vemos que es mayor a 3 centímetros, como vemos en las imágenes, hasta un 98% de especificidad. Y con esto ya es la última diapositiva, y se evaluó, es un estudio grande que se hizo en 564
pacientes, qué es lo que sentían los pacientes cuando el médico en cabecera les hacía pues un ultrasonido a pie de cama. ¿Y qué es lo que nos decían los pacientes? Los pacientes sentían, ¿no?, como vemos ahí, que el 45% se mejoró esta relación médico-paciente, el 92% sintió que el médico le había examinado mejor, había un buen, ellos decían, me ha examinado a fondo, el 58% sintió que le habían tomado más en serio en cuestión de su salud, el 82% mejoró, que había comprendido su enfermedad, que entendió, y el 65% aumentó la confianza en la evaluación del médico, ¿no? Como vemos los pacientes, cuando el médico le hace un ultrasonido ahí al lado del paciente en el pie de cama, mejora pues esta relación médico-paciente que a veces pues, sobre todo en estos tiempos, está caída menos, ¿no? Entonces, como conclusiones, el POCUS es una técnica fácil de aprender, ¿no? No toma muchas horas de entrenamiento, inclusive entre alumnos. Obviamente tenemos que tener la base teórica. Y la ventaja de usar POCUS va más allá de las imágenes. Ahora hay ultrasonidos, inclusive ultra portátiles, que lo podemos llevar, así como llevamos todos el estetoscopio, y que obviamente nos va a poder ayudar. Y es importante integrar el POCUS en planes de estudio de medicina interna, no desde el pregrado, desde inclusive los primeros años. Esta es una imagen, yo con esto termino, que obviamente lo teníamos al inicio. Ahora es lo que debemos hacer en las salas de hospitalización y, como dice ahí, ¿no? Si solo haces lo que funcionó en el pasado, un día te despertarás y descubrirás que te han pasado de largo. Muchas gracias. Gracias, doctor García, por vuestra exposición. Si existiera alguna pregunta o interrogante para el doctor García. Doctor García, ¿considera usted que hay algunos escollos, algunas trabas para la implementación de esta práctica en nuestra realidad hospitalaria o de salud? Creo que la principal traba que tenemos es el uso de los dispositivos, ¿no? O sea, el problema que tenemos es cómo conseguir los dispositivos. Lamentablemente no hay en el Perú, sobre todo por el problema de la DGMI y todo esto, no podemos conseguir estos dispositivos, tenerlos. El costo todavía es un poco elevado y a veces ese es el principal problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo conseguirlos? ¿Alguna pregunta para el doctor García? Si no es así, entonces le agradecemos nuevamente brindándoles un aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar presentando al siguiente ponente, que corre a cargo del doctor Luis Novoa. Millones. Muy buenos días con todos. Continuamos con el desarrollo de este curso teórico práctico. Tenemos como segundo ponente al doctor Shalin Rodríguez Giraldo. Él es médico intensivista, coordinador de WinFocus Perú, tiene un posgrado en ecografía y labora en la UCI del Hospital Edgardo Rebolletti Martins. Lo dejamos para su presentación. Buenos días, gracias a la invitación, doctor Vázquez, doctor Nova, buen día. En primer lugar agradezco la invitación a poder participar en su congreso con un tema de ecografía que cada vez está entrando más en boga en una forma transversal en diferentes especialidades. ¿No es cierto? El tema que me encargaron revisar hoy día es sobre ecografía clínica en disnea. Y la ecografía clínica en disnea, pues cuando uno se pone a pensarla, pues es francamente amplio el concepto, ¿no? Hay libros de disnea. Entonces, ¿cómo abordar bajo el concepto del point of care que nosotros queremos aplicar con el ultrasonido? ¿Cómo abordar propiamente la ecografía en sí misma? Así que creo que la mejor manera
protocolo, y a veces querer aplicar un protocolo lo único que te hace es más perder tiempo que otra cosa. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué rol va a jugar el ultrasonido en el paciente con disnea? Que es el motivo de la presentación. Y acá es un escenario clínico específico sobre el que vamos a mencionar, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente con disnea, pues
esto es tan amplio que lo primero que vamos a hacer va a ser preguntarnos en qué contexto específico nos estamos moviendo. ¿Es un paciente, es una disnea aguda crónica, es un paciente estable o inestable, es un contexto de trauma o no trauma, es un paciente adulto, es un paciente senil, etcétera? De tal manera de que eso me va a permitir a mí poder encajar en una causa probable o una hipótesis diagnóstica. Y esto es una lista, no he puesto la referencia del libro, pero que lo clasifica bien entre las causas agudas y crónicas de los diferentes sistemas o aparatos que pueden comprometer que un paciente tenga disnea. ¿De acuerdo? Acá resalto en verde todos los diagnósticos a los que podemos acceder con un ultrasonido con un POCUS sencillo. Y en rojo, aquellos diagnósticos que se puede acceder con un ultrasonido con una mano más experta, del cardiólogo o del radiólogo. ¿De acuerdo? Como ven, son varios, y especialmente en tres grupos importantes: cabeza, cuello, vía aérea, corazón, pulmón, caja, corazón, pleura, pulmón, caja, corazón, y algo de músculo, básicamente para diagnosticar parálisis diafragmática. Estos 4 puntos, y en esos 4 puntos es en lo que en buena parte se centra el abordaje del paciente con disnea cuando trabajamos con POCUS. Cómo vamos a entender una vía aérea, cómo vamos a entender una pleura, cómo vamos a entender un corazón, etcétera, que es en buena parte las cosas que revisó anteriormente el doctor García. Y justamente por eso, acá quiero hacer un paréntesis. Porque la primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando tenemos el traductor en la mano es: yo ya sé por qué quiero hacer el ultrasonido. Pero la segunda pregunta que me tengo que hacer es: ¿para qué quiero hacer el ultrasonido? ¿No es cierto? ¿Qué información quiero sacar yo con el ecógrafo? Y eso se construye en el tiempo con lo que ya hemos visto. Y acá yo podría hacer una pausa y comenzar a presentar una retafila de dibujos y de figuritas y decirles: así se ve un neumotórax, así se ve una neumonía, así se ve un derrame, así se ve un empiema. Y eso es justamente lo que deberíamos tratar de evitar hacer. ¿De acuerdo? Porque no se trata de aprender ecografía como reconociendo figuritas. Lo que vamos a tratar de entender es el mecanismo de formación de la imagen en el contexto fisiopatológico de la historia clínica que construí. O sea, a lo que me refiero es a que cuando nosotros hacemos un abordaje clínico, diagnóstico, y el ultrasonido va a ser parte de esta secuencia diagnóstica, es que nosotros vamos a empezar a hacer un cuadro, una primera hipótesis que va a ser en base a nuestra anamnesis. Nuestra primera evaluación, nuestro primer test diagnóstico va a ser nuestro examen físico, ¿no es cierto? Es el primer test diagnóstico que vamos a hacer. Y en base a ese examen físico que yo voy haciendo, yo tengo que ir más o menos hipotetizando, o ya debo haber hipotetizado, un mecanismo fisiopatológico que me explique el signo o el síntoma de lo que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos todos los días. Y justamente cuando hacemos eso, es en ese punto en el que tiene que encajar el ultrasonido, como un complemento del examen físico, pero al final en la misma secuencia de la sospecha del mecanismo fisiopatológico que tengo. De tal manera que cuando yo hago un ultrasonido, yo no debo estar pensando en una neumonía y encontrarme un neumotórax. No debería pasar. No debo estar pensando, qué sé yo, en una fibrosis y encontrarme un infarto cardíaco. No debería pasar. ¿De acuerdo? O sea, el ultrasonido, yo no debo ir a ver qué me encuentro con el ecógrafo. Debo ir ya pensando, así como cuando pienso que el paciente me viene con una historia de neumonía y debo encontrar un síndrome consolidativo clínicamente, pues entonces debo ir pensando qué cosa es lo que voy a encontrar. Porque si no tengo esa secuencia, al final lo único que voy a encontrar va a ser un consolidado. Y ups, ¿qué será? ¿Será una telectasis, será una neumonía, será un cáncer, será una metástasis? ¿Qué será? Tomografía, resonancia, interconsulta, Y justamente es por la secuencia del tiempo que tenemos es lo que deberíamos tratar de evitar. ¿No es cierto? Entonces, no nos olvidemos que el ultrasonido a la larga es un test diagnóstico. Y como cualquier test diagnóstico, va a responder en base al todo el teorema bayesiano que conocemos a una primera probabilidad pretest, que es la que nos va a sentar un poco la base de hasta dónde vamos a alcanzar o hasta dónde nos va a rendir ese test diagnóstico. ¿De acuerdo? Esta primera probabilidad pretest va a ser fundamentalmente nuestra evaluación clínica y nuestra sospecha clínica. Y justamente en esa sospecha clínica es donde encaja la ecografía clínica, porque es un complemento de esa sospecha clínica, en la misma secuencia. Esta evaluación clínica, que es justamente como lo plantea Pinker en su libro Racionalidad, que es el fuerte de los médicos, y como lo plantea Mario Bunge en su libro Filosofía para Médicos, es el talón de Aquiles de los médicos, porque es el punto en el cual tu subjetividad te puede llevar a error, te puede llevar a confusión, o donde la disparidad de nuestra formación puede generar que una buena prueba funcione mal, o que una mala prueba funcione bien. Me dejo entender, ¿no es cierto? Entonces, el punto está en que el ultrasonido no nos va a arreglar nuestra práctica diaria, nos la puede mejorar. Probablemente lo que va a arreglar nuestra práctica diaria va a ser que cada vez que construyamos una probabilidad pretest sea lo mejor posible para que nuestro rendimiento de nuestra prueba diagnóstica, que va a ser nuestro ecógrafo, sea lo más eficiente posible. ¿De acuerdo? Hace más o menos 100 años, el grueso de nuestros diagnósticos están basados en observaciones y anamnesis, pero sin embargo, el buen clínico
cuando hacíamos hace 100 años, su buen rendimiento diagnóstico se fundamentaba en buena parte porque se entendía el por qué el paciente tenía tal o cual signo o síntoma, es decir, entendía la fisiopatología de los signos o síntomas. Y acá tenemos que hacer lo mismo, en un mundo en el cual prácticamente el grueso del diagnóstico estándar ya está siendo en buena parte respaldado en la práctica diaria por diferentes técnicas, no podemos hacer solamente una tecnología de identificación de resultados, sino tenemos que entender el mecanismo y el proceso por el cual se genera ese resultado. Específicamente en ecografía, deberíamos entender el mecanismo fisiopatológico por el cual se forma la imagen. ¿De acuerdo? Es a lo que debemos aspirar. De tal manera, de cuando nosotros hacemos un ultrasonido, y el ultrasonido lo hacemos para mejorar nuestra probabilidad diagnóstica, es justamente eso, mejorar nuestra probabilidad diagnóstica. Pero algo que nunca debemos hacer es delegar al ultrasonido la responsabilidad del diagnóstico. ¿De acuerdo? Nunca debemos dejar que el ultrasonido me haga el diagnóstico. ¿No es cierto? Desde que somos chiquitos, estábamos en primaria en la universidad, siempre nos decían los maestros, el examen auxiliar no te hace el diagnóstico. Y es lo mismo. Aquel ultrasonido no nos debería hacer el diagnóstico. Nosotros deberíamos aspirar a que el ultrasonido mejore nuestra probabilidad diagnóstica. ¿De acuerdo? En base a una buena probabilidad que ella pueda tener. Cierro paréntesis. Entonces, volviendo al tema. Acá sí, las cosas que nosotros vamos a evaluar rápidamente va a ser, y les pongo acá una diapositiva de cada una de estas cosas para que puedan ver, evalúo vía aérea, o sea, estos son los 5 puntos básicos, o los 6 puntos básicos, o 7, en los cuales yo puedo hacer un abordaje para tratar de entender por qué mi paciente tiene disnea. Tiene un problema de vía aérea, yo voy a evaluar una vía aérea de una forma sencilla, identificando cartílagos traqueales, identificando la central de la tráquea, o como en este paciente, que pongo el traductor en la línea media, solo encuentro una masa informe, y cuando me voy al costado, encuentro recién signos de aire, como en esta radiografía que tiene la vía aérea completamente lateralizada por un hematoma cervical después de un catéter. Por ejemplo, puedo evaluar que el paciente ventile. Este es un paciente de la típica cuando intubamos a un paciente, pongo el traductor, veo que ventila bien el lado derecho, ventila bien el lado izquierdo, y después que lo intubo, si el tubo se va al bronquio derecho, el pulmón derecho sigue ventilando bien y el pulmón izquierdo ya no ventila. Miren cómo cambia esta línea pleural acá. Este es un deslizamiento, este es un pulso. Esta variación de movimiento te dice que ese pulmón dejó de ventilar. Pulmón que no desliza, pulmón que no ventila. ¿No es cierto? Ese es un concepto que manejamos. La evaluación del pulmón propiamente está fundamentado todavía en el consenso de Volpicelli del 2012. Y básicamente lo que busca bajo el concepto del point of care, igual, buscar cuatro patrones básicos. El patrón de neumotórax, el patrón de fusiones, el patrón de consolidados y el patrón de síndromes intersticiales. Al final, todos estos patrones se resumen en 10 signos ecográficos pulmonares, que son los básicos que tenemos que aprender, y en buena parte con que tú aprendas a reconocer 10 signos de pulmón, vas a poder manejar toda una retafila de diagnósticos que te resulta bastante útil. Reconocer un pulmón normal, no nos olvidemos que el pulmón normal, los signos del pulmón normal son signos artefactuales, son artefactos, no son signos físicos propiamente dichos, entonces tenemos que entender la física del ultrasonido para poder ver de que el artefacto responde a un fenómeno físico y no a una estructura anatómica en específico. O sea que yo puedo tener signos que se pueden confundir con normalidad cuando realmente son patológicos. Un patrón intersticial identificado por estas líneas verticales, que son las líneas B, y acá sí es el punto crucial, porque acá en líneas B podemos encontrar hasta más de 100 diagnósticos diferenciales, y es la historia clínica la que nos va a centrar y nos va a orientar, por lo menos en el grupo frente al cual estamos atendiendo. Diferentes fusiones, diferentes volúmenes de fusiones, complicadas, no complicadas, tabicadas, no tabicadas, consolidados bronconeumónicos, consolidados neumónicos. Los consolidados no infecciosos son considerados un diagnóstico más difícil porque hay que usar hasta otro tipo de técnica, y los patrones de neumotórax, ¿de acuerdo? Al final son básicamente 10 signos pulmonares los que tratamos de identificar para abordar los patrones de diagnóstico básicos. Y como decía el doctor García, nuevamente, es una curva de aprendizaje relativamente sencilla. Porque como somos médicos no se nos hace complicado entenderlo, porque ya más o menos conocemos la fisiopatología. La cosa es practicarlo, sacar la mano y después interpretarlo en un contexto clínico en específico. Eso es lo que va complicando el día. En la caja torácica colocamos el traductor para identificar los huesos de la costilla, colocándolo en forma longitudinal, o sea, cortando la costilla en forma transversal, o colocando el traductor a lo largo, viendo todo el periósteo. Esta es una fractura. Miren cómo se pierde la línea del periósteo y se empieza a ver la estructura interna del hueso en un corte transversal y un corte longitudinal. Acá cómo se ve. Estas son fracturas que son visibles en la placa de tórax. Por también podemos tener contusiones como estas, que miren acá solamente hay una ruptura del hueso, pero sin que atraviese transversalmente todo el diámetro, se han desundido aquel hueso. Eso provoca dolor, eso no se ve en una placa, no se ve en una tomografía, ¿no? Por ejemplo.
En la parte del corazón, igual. El corazón se fundamenta básicamente en el concepto del protocolo del FOCUS del 2014 del doctor Gabriel Vía. Y hasta ahora no se ha modificado en forma significativa, y también es casi lo mismo, buscar cosas específicas, que en este caso, bajo el mismo concepto clínico. Yo no voy a hacer una valoración del corazón. Lo que yo voy a buscar va a ser un responsable. Si es que alguna de estas cosas que yo voy a evaluar acá es responsable de que mi paciente tenga disnea o que mi paciente tenga choque. ¿De acuerdo? Voy a evaluar si que tiene, cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, si debe responder a volumen, etcétera, 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 para tratar de identificar si que alguna de ellas es responsable de que mi paciente esté con disnea. Este es un corazón que se mueve, este es un corazón que no se mueve. Un ventrículo izquierdo, comparen cómo se mueve este ventrículo con este ventrículo, con este ventrículo. Evidentemente hay que educar el ojo, ¿no? Hay cosas que pueden ser groseras, pero de todos modos siempre hay que educar el ojo. Este es un ventrículo derecho, este es el ventrículo, miren cómo está comprimido el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho está completamente, muchísimo más grande que el ventrículo izquierdo. Es un cuadro de una tromboembolia masiva, ¿no? Entonces, estos hallazgos, acá el paciente evidentemente tiene más compromiso hemodinámico. La volemia lo pongo entre signo de interrogación porque acá vamos a considerar la cava, pero no es la única ni la mejor manera de evaluar volemia en el paciente. Valvulopatías, esta válvula miren casi no abre. Acá tenemos una imagen sobre la válvula que podría ser una vegetación, dependiendo del contexto en el que esté. Y cosas más crónicas, probablemente como efusiones, que siempre hay que ver si que la efusión está generando algún tipo de trastorno hemodinámico, no solamente la presencia de la efusión como tal, y ciertas cronicidades, como una cardiomiopatía hipertrófica con una dilatación enorme de una aurícula izquierda, ¿no? Entonces, esos hallazgos que yo puedo encontrarlos, al final igual, no se trata que yo encuentre, como cuando tengo un paciente chocado, yo le encuentro un derrame pericárdico. Yo no puedo decir que es un taponamiento cardíaco. Tengo que decir que ese derrame es el que está condicionando una hemodinámica de taponamiento. ¿Es cierto? Es lo mismo. El que yo encuentre un hallazgo acá, tengo que evaluar si es responsable o no responsable de que el paciente esté con disnea. En venas, básicamente lo mismo, esto también ya lo explicaron. Evaluamos 2 puntos con un signo simple de copresión. Acá yo estoy viendo la vena, acá la comprimo y la vena debe colapsar. Abajo estoy viendo la vena, comprimo y la vena no colapsa. Es porque algo está impidiendo que colapse, ¿no es cierto? Ahí no se ve bien el trombo, pero esto cuando lo vemos así tiene un rendimiento diagnóstico muy similar, casi igual que cuando queremos usar Doppler o no. Doppler lo usamos para otras cosas, pero nos sirve mucho en pacientes en los cuales queremos descartar algún tipo de enfermedad tromboembólica. Músculo. Puedo evaluar la excursión del diafragma, o sea, cómo se desplaza el diafragma, este movimiento que hace con un traductor convexo, o puedo evaluar cómo se endurece el diafragma en la pared costal. Vean cómo endurece acá. Y puedo, en base a estos signos, hay puntos de corte, criterios ecográficos y todo lo demás para ver si hay algún grado de parálisis, como este que no se mueve, o como este que no endurece. ¿De acuerdo? O sea, también podemos acceder a tener información del músculo, específicamente ahí sí. Músculos intercostales es más complicado y básicamente no está consensuado el uso del ultrasonido ahí. Entonces, volviendo a la misma pregunta, ¿qué rol juega el ultrasonido en el paciente con disnea? Básicamente el abordaje clínico es un abordaje que escapa solamente a un abordaje pulmonar. Usted va a encontrar una serie de protocolos y todos los protocolos que encuentra van a ver que cuando enfocamos a un paciente con disnea, enfocamos diferentes puntos de evaluación. Eso significa que entender un paciente con disnea no se resume únicamente a querer hacer una ecografía de pulmón, sino se hace más compleja. Pulmón, corazón, venas. Pulmón, corazón, en este caso le incluye acá aorta. Y ese es probablemente el punto débil de nuestro querido protocolo Blue del Dr. Lichtenstein, ¿no? Que solamente pretende explicar toda la falla respiratoria o toda la clínica de un paciente con disnea solamente con ultrasonido pulmonar y nos quedamos cortos, ¿no? Porque acá, donde hay embolia pulmonar, donde hay edema pulmonar, deberíamos complementarlo con otro tipo de imágenes que por lo menos deberían tratar de ayudarnos a tratar de explicar mejor qué cosa es lo que está teniendo el paciente. Entonces, a modo de conclusión, primero, el ultrasonido en las manos de un internista es una herramienta poderosa, ¿de acuerdo? Eso es algo que debemos tenerlo en cuenta. Se consideraba el futuro. Esto se escribió hace 20 años, o sea, ya no es el futuro, ¿no? Ya es el hoy. Es lo que tenemos ahora. Segundo, que la disnea puede responder a muchas causas y en el entendimiento clínico de estas causas, recién en el entendimiento clínico de esta causa podemos sacar el mejor provecho del ultrasonido. O sea, el ultrasonido, y acá tenemos que buscar tener un feedback. El ultrasonido nos debe ayudar a ser mejores médicos y también tenemos que tratar de ser mejores médicos para hacer un mejor ultrasonido. Tercero, de que es necesario aprender la semiología ultrasonográfica de cada órgano, ¿de acuerdo? Así como lo hemos visto, cosa por cosa, ¿de acuerdo? Para luego poder en su sumatoria integrarlo.
¿no es cierto? El todo es más que la suma de las partes, lo hemos escuchado un montón de veces. Y finalmente, el ultrasonido cumple un mejor rol en el abordaje de la disnea al usarlo con una concepción sindrómica y multifocal. Muy bien, eso es lo que quería compartirles. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Muy bien, si no hay alguna pregunta del auditorio, volvemos a agradecer al doctor Shalin Rodríguez por su esclarecedora exposición. Un aplauso despidiéndolo, doctor, por favor. El tercer tema va a ser desarrollado por el doctor Carlos Lescano Alba. El profesor Lescano es médico cirujano, graduado en la Universidad de Trujillo. Tiene la especialidad de medicina intensiva desarrollada en la Universidad de San Marcos. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y coordinador nacional del proyecto de sepsis. Instructor de múltiples programas, el ACLS, el WinFocus, profesor invitado de posgrado a la Universidad de San Marcos y también es profesor del diplomado en ecografía en el paciente clínico de la Universidad Cayetano Heredia. Te vamos a dejar en uso de palabra al profesor Lescano agradeciendo por su presencia. Adelante, doctor Lescano. Buenos días, doctor Vázquez, un gusto verlo acá, doctor Novoa también en la mesa. Agradecer a todo el comité organizador por la invitación, al doctor García, que nos invitó a participar en este curso relacionado a la ecografía en el paciente crítico. Y tengo que agradecer nuevamente al doctor García y en este caso también al doctor Shalin Rodríguez, porque como ya sabía que iban a exponer antes que yo, hicieron un adelanto de todo lo que era la filosofía del uso de la ecografía en el paciente crítico. Solamente quiero resaltar que cuando evaluemos con el ecógrafo a un paciente en estado crítico, tengamos en cuenta que es un test diagnóstico más y por lo tanto lo usemos de la manera más adecuada. No nos quedemos en sensibilidad y especificidad. Avancemos un poco más y aprendamos lo que es el concepto del likelihood ratio, que también ya lo mencionó en una de las diapositivas el doctor Shalin Rodríguez, que me va a permitir evaluar cómo cambia una probabilidad pretest, el diagnóstico cuando yo realizo un test. Ya se mencionó que el examen físico es un test. Estamos hablando de dolor torácico. Viene paciente con dolor torácico. Si ese paciente es una paciente ya de la tercera edad, con factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, la probabilidad de que este paciente tenga un síndrome coronario agudo como explicación de ese dolor torácico es mucho más alta que si viene un paciente joven de 18, 19 años de edad con la misma sintomatología o la misma signología, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya probabilidades pretest que son diferentes. Si a eso le añadimos el examen físico o si a eso le añadimos un electrocardiograma, obviamente que este hallazgo electrocardiográfico, que puede ser similar en ambos, hace que el likelihood ratio, que es igual para este test, no dé la misma probabilidad post-test. El doctor Shalin, no vayamos directamente a querer diagnosticar un problema usando la ecografía. Mucho menos si estamos en un congreso de médicos internistas, ¿no? Que son la especialidad madre de la evaluación clínica, de la semiología y del diagnóstico de todas las especialidades. Entonces, lo primero que se tiene que construir es justamente ese diagnóstico clínico de lo que puede estar pasando con mi paciente. Yo siempre le digo a los residentes antes de que cojan el ecógrafo, le digo, ya hiciste tu evaluación clínica minuciosa, ya utilizaste todas las herramientas que están a la mano, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos. Sí. Muy bien, ¿qué piensas que tiene tu paciente? ¿Cuál es tu planteamiento clínico? Tal cosa. En base a eso, ¿qué esperas encontrar en la ecografía de tu paciente? Entonces, póngase ese reto. Antes de coger el ecógrafo, ¿no? Plantee qué es lo que voy a encontrar con el ecógrafo en el paciente. Y vean si es así. Y si no es así, tampoco les pido que derrumben
su raciocinio clínico, sino que hagan un análisis de por qué hay una disociación entre lo que ustedes clínicamente habían planteado y el hallazgo ecográfico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es muy importantísimo tenerlo en cuenta. Hablar de lo que es el uso de la ecografía enfocada en el paciente con dolor torácico. Pero para empezar, primero recordemos que los abordajes que vamos a realizar para este enfoque integrado, son la evaluación del corazón, la evaluación del corazón, ¿no? Con las diferentes ventanas que se obtienen a nivel del corazón, y eso lo van a ver, tengo entendido, en un taller. La evaluación pulmonar, ¿no? La evaluación de venas y otras estructuras vasculares, como por ejemplo la aorta, como ya vamos a pasar a ver. Si uno va a aprender a utilizar la ecografía en el contexto clínico, recuerden que no lo van a aprender escuchando una charla magistral como la daba el doctor Chalín Rodríguez, ni ningún otro ponente, ¿no? que de los que estamos presentes acá. Ustedes van a aprender ecografía primero teniendo un ecógrafo, sabiéndolo encender y sabiendo manejar los botones. Paso número 1. Paso número 2, sabiendo obtener las ventanas ecográficas. Si ustedes no han dado el paso número y el paso número 2, esto simplemente va a ser cultura general para todos ustedes. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Cuando ya ustedes dominen el paso 1 y el paso 2, el paso 3 ya es saber diferenciar lo normal de lo anormal, ¿no? Es el conocimiento básico para poder avanzar en este punto. Aquí tenemos un resumen de lo que viene a ser la aplicación del POCUS para el dolor torácico. Y como ustedes pueden ver ahí, eso lo vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Podemos ver si el dolor torácico, con las características que ustedes semiológicas van a determinar, si se correlaciona con un cuadro de una pericarditis que puede llegar a un estado de taponamiento cardíaco, si se correlaciona con un síndrome coronario agudo, en donde ustedes van a evaluar si hay compromiso o no de la función cardíaca, ya vamos a ver toda la manera integral, o si se correlaciona con la disección de la aorta, en este caso de la aorta torácica, ¿no? Que ya vamos a ver en dónde lo podemos evaluar, o si se correlaciona con una embolia pulmonar, ¿por qué no también con un neumotórax, que puede terminar siendo un neumotórax? Atención. Pero miren, no solamente evaluamos corazón, sino también vamos a evaluar otras estructuras como la vena cava, pulmón, como ya vamos a ver con cada uno de ellos. Empecemos con la evaluación en el contexto de la posibilidad de que el dolor torácico esté relacionado a un cuadro coronario agudo, a una miocarditis, a cualquier situación que genera una alteración de la función sistólica del corazón, ¿no? Para poder evaluar de manera adecuada ello, primero hay que entender, y la idea del focus o del POCUS es hacer un análisis visual de lo que está ocurriendo con el corazón. Y acá nosotros tenemos una ventana apical de 4 cámaras, en donde si ustedes le prestan atención, cuando se produce la fase sistólica, van a encontrar cómo, además de reducirse el diámetro circunferencial a nivel del ventrículo izquierdo, también se produce un engrosamiento en la sístole de las paredes del ventrículo izquierdo, pero algo adicional, se produce un desplazamiento hacia arriba del septo, en este caso, disculpen, del anillo de la válvula mitral o del anillo de la válvula tricúspide, si estamos hablando del lado derecho. Entonces son 3 movimientos, que obviamente el movimiento es complejo en el corazón, pero son 3 movimientos que me dicen que es probablemente la función sistólica del corazón esté preservada, si eso está presente en todas las paredes, ¿no? Lo que viene a ser, nuevamente repito, ¿no? El acortamiento circunferencial de las cámaras ventriculares, el engrosamiento de la pared y el desplazamiento hacia arriba del anillo de la válvula, ¿no? Y eso lo podemos ver tanto acá en esta ventana apical de 4 cámaras como en esta ventana paraesternal de eje corto. También nosotros podemos hacer una evaluación ya de manera segmentaria, ¿no?
del compromiso que puede tener la función contráctil, la función sistólica del corazón, ¿no? Acá tenemos el ventrículo derecho, acá tenemos el ventrículo izquierdo y podemos ver alguno de los segmentos, ¿no? Para ver si la contracción ventricular es homogénea o hay alteración en alguna de las partes, ¿no? de las paredes del ventrículo izquierdo. Y llegamos a este punto en donde podemos tener a un paciente con dolor torácico, con toda la parte clínica que ustedes han determinado, ¿no? Y vamos a encontrar que a diferencia de esta situación de normalidad, encontramos acá cómo, por ejemplo, la contracción o la contractilidad del ventrículo izquierdo está comprometida, ¿no? Lo podemos ver acá en esta ventana apical de 4 cámaras, en esta ventana paraesternal eje largo o en esta ventana paraesternal eje corto, que definitivamente pues la contractilidad no es como la podemos ver aquí en situaciones de normalidad. Y si nosotros evaluamos la vena cava inferior y hay un compromiso importante de la función global del corazón, vamos a ver cómo la vena cava inferior pierde la capacidad de variación durante el ciclo respiratorio y puede estar distendida, ¿no? Y puede no tener esa variación. Y este proceso también lo podemos ver en venas suprahepáticas. Si nosotros tenemos un compromiso a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Y ya la disfunción sistólica se acompaña también de una intolerancia a poder transitar el líquido del lado derecho al lado izquierdo del corazón, una disfunción diastólica también potenciada o propia del compromiso también sistólico. Vamos a ver cómo a nivel pulmonar, en vez de encontrar un pulmón con deslizamiento pleural y con líneas horizontales A, vamos a encontrar un pulmón en donde vemos líneas B o las llamadas colas de cometa. Entonces, esta evaluación integral me hace plantear en función a mi cuadro clínico que nos encontramos con patología cardíaca como causa del dolor torácico que tiene mi paciente. Entonces, esto es lo que la integración de todas estas ventanas cardíacas, pulmonar y de otras estructuras la que me hace plantear esta posibilidad diagnóstica que tiene que ir de la mano con mi cuadro clínico. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede venir un paciente con falla cardíaca crónica establecida que pueda tener hallazgos similares a lo que ustedes están viendo allí, pero sin embargo la causa no necesariamente es esta. Pueden tener otra causa de dolor torácico agudo sobre un proceso crónico que tiene mi paciente. Por eso que es muy importante hacer la integración. Me explico, yo puedo tener un paciente con falla cardíaca, ¿no? Estadio 3, 4, que tiene hallazgos muy similares a los que ustedes están viendo allí, y de repente el paciente hizo una embolia pulmonar, le ocasionó dolor torácico, pero sobre el contexto de que ya tenía patología cardíaca crónica, ¿no? O hizo cualquier otra causa que le genere dolor torácico y no necesariamente lo que estamos viendo allí. Aquí tenemos también otra causa de dolor torácico, en este caso estamos hablando de la efusión o derrame pericárdico que puede terminar también en taponamiento cardíaco, ¿no? Acá nosotros vemos en este lado lo que es normalidad y acá podemos ver cómo en el corazón está rodeado de líquido pericárdico, y aquí independientemente de volumen influye mucho la velocidad de instalación y la característica de que haya colapso diastólico del ventrículo derecho o colapso sistólico de la aurícula derecha, lo que me hace pensar de que si el paciente, además del dolor torácico, desarrolla inestabilidad hemodinámica, estemos a un taponamiento cardíaco. Obviamente que aquí es evidente cómo el corazón está nadando o está bailando, el corazón danzarín, dentro de una cantidad importante de líquido pericárdico. Entonces, esto es fácilmente determinable si podemos obtener esta ventana, ¿no? En este caso apical de 4 cámaras, una paraesternal eje largo, entre otras. Pero también podemos ver cómo la vena cava inferior, ¿no? En una ventana succifoidea, está dilatada, ¿no? No hay variación con el ciclo respiratorio, y también las venas suprahepáticas. Entonces, si tenemos un cuadro clínico, ¿no? Y tenemos una etiología compatible con el riesgo de desarrollar derrame pericárdico, y ahí tenemos estos hallazgos, obviamente que estamos definiendo una alta probabilidad de que sea la causa de dolor torácico. Es lo mismo que les acabamos de mencionar. Ahora, acá también tenemos
Hallazgos ecográficos compatibles con patología que también me ocasiona dolor torácico, que es la embolia pulmonar, ¿no? También acá nosotros hacemos la evaluación, ¿no?, del corazón, la ventana apical 4 cámaras, y podemos ver cómo se pierde la relación que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo tiene una mayor área que el ventrículo derecho. El área del ventrículo derecho es menor 0.6 con respecto al ventrículo izquierdo. En cambio acá vemos un ventrículo derecho muchísimo mayor que el ventrículo izquierdo, ya superó la unidad en la relación entre ambos, lo que habla de un cuadro ya de severidad. También está dilatada la aurícula derecha, ¿no?, como podemos ver en estos dos casos, pero cuando hacemos una ventana paraesternal, eje corto, podemos ver esta característica, ¿no?, en donde, si ustedes ven acá, en normalidad lo que destaca es el ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho. Sin embargo, cuando tenemos cor pulmonar agudo, como se presenta en la embolia pulmonar, vamos a ver cómo hay una dilatación del ventrículo derecho y hay una sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo, de tal manera que el septo interventricular está desplazado hacia la izquierda y se forma el famoso signo de la D, ¿no? Entonces ya tengo estos hallazgos y me está haciendo sospechar que puedo estar ante un cor pulmonar agudo. Y si ya estoy yo capacitado para hacer una ventana succifoidea y medir el espesor o el grosor de la pared del ventrículo derecho, y este no es mayor de 0,5, 0,6 milímetros, nos habla más de un cuadro agudo que de un cuadro crónico. A eso también le sumamos la presencia de una vena cava que no varía durante el ciclo respiratorio, ¿no? El compromiso del ventrículo derecho hace que probablemente el TAPSE, que es el desplazamiento del anillo de la válvula tricúspide, se vea reducido, ¿no? Esto es lo normal cuando uno hace modo M, y acá vemos una reducción sustancial del TAPSE en el ventrículo derecho, y a esto le sumamos la búsqueda del probable foco de donde partió el trombo o el émbolo para generarme una tromboembolia pulmonar. Y, por ejemplo, clásicamente evaluamos nosotros lo que viene a ser las venas femorales o las venas popliteas, ¿no? Y no encontramos lo que es la normalidad, ¿no? Aquí podemos ver que cuando yo comprimo, ¿no?, se produce un colapso a nivel venoso. Sin embargo, cuando hago la misma maniobra, en este caso, hay desaparición de ese colapso, y lo que me hace tener una alta probabilidad de que haya una obstrucción al flujo venoso acá, que es explicado por la presencia probablemente de un trombo. Entonces, haciendo toda esta integración, ¿no?, voy a concluir que la causa más probable de este dolor torácico, que clínicamente debe ser compatible, es una embolia pulmonar. Obviamente que aquí, además de la evaluación cardíaca, de la evaluación vascular, también nosotros podemos ver a nivel pulmonar cómo puede haber un pulmón con características normales, ¿no?, con deslizamiento, con líneas horizontales, no hay cola de cometa, no hay ningún otro tipo de problema ahí. Y si podemos ver algún tipo de pequeños consolidados subpleurales o grandes consolidados ya, y que esté relacionado directamente al fenómeno de embolia pulmonar, es porque estamos llegando ya a un fenómeno de infarto pulmonar. Y eso sí me puede dar hallazgos también a nivel de pulmón. El otro proceso que me puede generar o está relacionado también a dolor torácico es el neumotórax a tensión, ¿no? Encontramos o el neumotórax, y que puede convertirse a tensión. Un corazón hipercinético, que lo puedo ver en una ventana. Por ejemplo, esta es una succifoidea de 4 cámaras, o una paraesternal también succifoidea, disculpen, una succifoidea de 4 de eje corto. Y lo importante aquí es evaluar pulmón. Ustedes acá pueden ver normalidad. Tenemos el pulmón, ¿no? Se evalúan las ventanas a nivel pulmonar derecho, pulmonar izquierdo, y se encuentran el típico deslizamiento pulmonar con las líneas horizontales en todas las ventanas pulmonares. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en esta situación? En esta situación encontramos que en este paciente con dolor torácico y que puede llegar a la inestabilidad hemodinámica, que se pierde el deslizamiento pleural. Ya no hay el landsliding. Puede haber líneas horizontales o líneas A. Eso refleja simplemente la relación de aire-tejido, que es definitivamente marcadamente preponderante con respecto al aire, ¿no? Pero ya no hay deslizamiento acá. Y si uno hace un modo M, ¿no?, encuentra este signo llamado signo de la estratosfera o del código de barras, que no es lo mismo con que esta pequeña parte de acá que les estoy mostrando,
en donde tengo el signo de la playa. Esto vendría a ser la arena y esto serían las olas del mar, ¿no? Pero esto lo encontraría yo de manera uniforme en todo este trazado si tengo este tipo de hallazgo. Aquí yo digo, no hay deslizamiento, ¿no? No hay deslizamiento, sospecho que puede ser neumotórax, pero no es la única causa. Puede estar relacionado también a la presencia justo en esa zona de una bula, puede estar relacionado también en esa zona, la presencia de una atelectasia, ¿no? O una falta de ventilación en ese pulmón, porque de repente, si el paciente está con tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal se fue al otro pulmón. Hasta allí no puedo concluir todavía que tenga neumotórax. Lo que yo debo de evaluar para ir acercándome al diagnóstico ya de neumotórax desde el punto de vista ecográfico es que así como no hay deslizamiento, tampoco aparezcan colas de cometa, tampoco haya pulmonar y sobre todo aparezca esta imagen. Esta imagen se conoce como punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? Es el punto en el cual nosotros podemos apreciar, ¿no? El pulmón que todavía se desliza, que hay deslizamiento pleural, ¿no? Al lado de otra zona en donde no hay deslizamiento pulmonar. Entonces, el pulmón entra y sale, ¿no? Del campo ecográfico, porque aquí todavía hay presencia de pulmón y acá no la hay. Y si nosotros trazamos un modo M a este nivel, vamos a encontrar esta alternancia entre código de barras y signo de la playa, código de barras, signo de la playa. Y eso es lo que vamos a ver. Y este punto pulmonar sí es prácticamente lo que termina siendo el diagnóstico altísimamente probable que este paciente tenga neumotórax como causa del trastorno que ustedes están diagnosticando clínicamente en el paciente. Y la otra causa de dolor también torácico es la disección aórtica aguda, ¿no? Esta ventana que nosotros vemos acá es una ventana paraesternal eje largo. En la ventana paraesternal eje largo yo puedo ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el tracto de salida, la aurícula izquierda, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ya veo la aorta ascendente, ¿no? Una aorta ascendente cuyo diámetro debe estar por debajo de 4, más o menos 3.5 milímetros, y acá veo un diámetro mucho mayor, mayor a 4.5, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Que lo puedo ver acá, también puedo ver la aorta abdominal acá, pero para que la aorta abdominal sea causa de dolor torácico tendría que tener una alteración justo en la zona muy próxima ya a la recién emergencia de la aorta de la cavidad torácica. Lo que nosotros podemos ver acá, sí, en esta ventana paraesternal eje largo, pues es la dilatación y también la presencia de flaps, ¿no? Nosotros encontramos acá, por ejemplo, ¿no? Esta es la aorta y vemos un flap acá, lo que me habla de que hay una disección aórtica, ¿no? Esto es una aorta normal acá, no hay ningún flap, en cambio acá sí encontramos flaps, ¿no? Tanto en estas ventanas podemos encontrar flaps, disección de la aorta ascendente, ¿no? Podemos encontrar también a nivel del callado flaps, lo que me habla de disección también del callado de la aorta y como hemos visto acá flaps a nivel de la aorta descendente también. Entonces eso me hace pensar pues que ese dolor torácico, que clínicamente yo estoy sospechando que sea o esté relacionado a una disección aórtica aguda, la esté confirmando yo con esos hallazgos, ¿no? ¿Fue el tiempo o se desconectó? Prácticamente ya estaba terminando. No sé si tenemos preguntas para ir avanzando. Al auditorio, si tiene alguna pregunta de lo... O dejamos mejor que termine ya la... Ya apareció la imagen.
Creo que la... ¿Sí? No hay problema. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de parte del auditorio o algún comentario? Doctor Novoa. Bueno, el tema del POCUS es bastante interesante. Agradecerle a los expositores por sus brillantes presentaciones, bastante detalladas, muy acuciosas y bastante formativas. Muchas gracias al doctor Lescano por esta excelente presentación. Este método en realidad tiene una limitante bastante evidente. Una de ellas es la nostalgia, en realidad, por dejar o por incluirlo o como parte de nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Un grupo generacional podrá tener mucho entusiasmo, tener, como decimos a veces, ojos de tigre por querer implementar esto, tenerlo a la mano, poder llevarlo al pie del paciente y poder explorar y responder las preguntas que diariamente tenemos en el examen clínico de nuestros pacientes. Pero otro grupo generacional querrá aún dejarlo de lado y seguir confiando en los métodos clínicos clásicos, ¿no? Que bastante educadores formativos han tenido en todos nosotros, pero que probablemente no alcanzan la sensibilidad o no terminan de responder lo que queremos o buscamos en nuestros pacientes diariamente. Por ejemplo, tenemos un paciente a veces con disnea, ha sido un tema amplio el día de hoy, y de pronto tenemos un hallazgo en el examen clínico que nos sugiere que podría tener una neumonía el paciente o un derrame pleural tal vez, ¿no? Entonces hay una pregunta dicotómica allí que nos la podemos responder de forma muy sencilla, rápida y práctica con un ultrasonido al pie del paciente. Hacemos un ultrasonido y salimos rápidamente de dudas. Es más, nos permite explorar otras áreas a nivel torácico, buscando otros diagnósticos diferenciales de disnea, como ya hemos visto, y tomar decisiones de forma muy rápida y de forma muy acertada, sin dejar de lado nuestro examen clínico tradicional. Como lo han dicho en todas las presentaciones, el ultrasonido o el POCUS hecho por el clínico no reemplaza para nada el examen clínico, mucho menos una buena anamnesis. Si no ha habido una buena anamnesis, no ha habido un buen examen clínico, el POCUS no nos va a responder absolutamente nada ni nos va a hacer un diagnóstico. El POCUS no lo usamos como lo hace el radiólogo tradicionalmente, como una ecografía o un ultrasonido descriptivo, describiendo a detalle cada uno de los hallazgos, características ecográficas, anatómicas de cada órgano que él evalúa, sino que responde a una duda clínica que tenemos y a una duda clínica que nació en base a una anamnesis buena, en base a un examen clínico bueno. Actualmente existen muchos aparatos que podemos comprar. Creo que la mayoría puede tener un iPhone por acá. Aquel que puede tener un iPhone, con toda seguridad puede tener un equipo de mano, en su propiedad, y poder hacer POCUS a diario al pie del paciente y optimizar nuestro examen clínico, nuestro diagnóstico. Sí, solamente quería aprovechar la oportunidad para invitarlos. Del 2 al 5 de noviembre tenemos el Congreso Panamericano Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Tenemos más de 60 profesores que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Vamos a tocar de todas las áreas de la medicina crítica. Cuando hablo de medicina crítica, no solamente estoy hablando de los intensivistas, estoy hablando de emergenciólogos, internistas, anestesiólogos, ¿no? Cardiólogos, pediatras, todos los que hemos y tenemos contacto con paciente crítico, ¿no? Así que ustedes pueden ver que nosotros estamos trayendo una cantidad importantísima de profesores que han escrito la medicina crítica mundial. Están viniendo los top del mundo de medicina crítica al Pan Ibérico 2022. Los invito, ¿no?, a que puedan estar acompañándonos también del 2 al 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima. ¿Sí? Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Lescano. Bueno. Una pregunta, doctor, un segundito antes. Sí. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, doctor Lescano, yo quería preguntarle, mire, la literatura nos dice, ¿no?, que ya refiriéndonos al POCUS,
¿no? Algo muy diferente a la ecografía arreglada por un radiólogo. Nos hablan del transductor o la sonda universal. Es decir, ¿no? Sabemos que el POCUS, ¿no? El examen de ultrasonido realizado por el clínico debe ser generalmente un ultrasonido multisistémico, ¿verdad? Enfocado a responder una pregunta concreta. Así es. Siendo así, sabemos nosotros, por ejemplo, que en POCUS pulmón, y lo he visto también en las presentaciones, veo que usan la sonda lineal. En alguna literatura también algunos recomiendan la sonda convexa, por ejemplo, Liechtenstein. Yo quería preguntarle, en su experiencia en la UCI, ¿no? ¿Qué es lo más habitual, lo que quizás tenga mayor beneficio, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿no? Usar una sonda convexa para pulmón, usar una sonda lineal para pulmón. Gracias. Sí. Sí, el profesor Daniel Liechtenstein usaba convexo, pero en realidad lo que usa actualmente es el microconvexo. El microconvexo te da la opción de poder actuar en un rango de frecuencia que casi abarca el rango de frecuencia de los 3 traductores que conocemos habitualmente en el área crítica, es decir, el phase array o sectorial, el convexo en sí y el lineal. Con el convexo, ¿no? Deberíamos evaluar el pulmón de manera integral, es decir, tanto la parte anterior como la parte lateroposterior de pulmones, ¿correcto? Porque tiene la posibilidad de aumentar el grado de profundidad, ¿no? ¿Por qué a veces usamos nosotros el lineal? No lo vamos a usar el lineal para evaluar la parte lateroposterior del pulmón, va a ser insuficiente. Pero sí a veces lo usamos para evaluar la parte anterior del tórax, ¿no? Porque al tener mayor frecuencia, obviamente que tiene menos penetración, a veces nos permite definir un poco mejor la parte más superficial, es decir, la parte de la estructura pleural y subpleural, ¿no? Pero no es recomendable usar el lineal para todo pulmón, pero sí se recomienda usar el convexo, ¿no? Que lo puede usar también en la parte anterior y lateral. Y si uno tiene que elegir un solo transductor, como por ejemplo estos que vienen ahora con los dispositivos, como ha mencionado el doctor Novoa, que es el iPhone, ¿no? También hay para Android, también hay para las tablets, ¿no? De diferentes marcas. Si se puede conseguir el microconvexo, porque van a tener uno solo, sería el más adecuado, ¿no? Aquel que cumpla las 3 funciones simplemente modificando la frecuencia del transductor, ¿sí? Un comentario ahí, doctor. El tipo de la zona evaluada es importante para usar el transductor, ¿no? Las zonas más aireadas superiores y las áreas subpleurales, el sliding se ve con mucho detalle y bastante bien con los transductores de alta frecuencia, los lineales, o un microconvexo programado en alta frecuencia. Pero si queremos ver un consolidado, una telectasia, una efusión pleural, va a ser bien complicado poderla verla a detalle con un transductor lineal. Así es. El transductor que tiene más profundidad, o sea, los convexos o de menor frecuencia, nos permiten ver mejor el consolidado, nos permiten ver mucho mejor el derrame pleural, poder cuantificarlo, medirlo. Realmente es el momento y lo que estamos evaluando para poder elegir el tipo de transductor. Pero si tiene microconvexo, en verdad es mejor, no pueden graduar la frecuencia. Claro. Eso le pongo un ejemplo. Yo voy a evaluar a un paciente que tiene cola de cometa o líneas B, que viene con disnea en ambos campos pulmonares, ¿no? Obviamente que es muy importante para usted lo que ha mencionado el doctor Novoa, la historia clínica, el examen físico y todo eso, pero encuentro con un traductor lineal que la línea pleural es uniforme, ¿no? En ambos lados, me refiero a la característica de la línea pleural, y en el otro paciente, que también tiene hallazgos similares a la ecografía, encuentro que la línea pleural es irregular, ¿no? Entonces ya me habla de 2 situaciones diferentes. De repente, en el primer caso, estoy hablando simplemente de un edema pulmonar hidrostático, en donde sabemos que el cardiogénico es el que prima, y en el segundo caso, de repente, estamos ante una patología pulmonar intersticial de otra naturaleza, ¿no? Como por ejemplo veíamos en el COVID, ¿no? Solamente por darles un ejemplo. ¿Sí? Muy bien, doctor Lescano, muchas gracias por vuestra exposición. Despidamos al doctor Lescano con un fuerte aplauso. Recordando y agradeciendo la invitación que nos ha hecho también al Congreso de Medicina Intensiva. Gracias, doctor Lescano. Muy bien, doctor García, pase para decir las generalidades del taller que vamos a llevar a cabo.
Les voy a solicitar unos minutos, por favor, para que podamos acondicionar el aula para el taller práctico. Si pueden, los participantes, tomar unos minutos, puedan salir de la sala mientras acondicionamos, ¿ya? Unos minutos y de ahí ingresan para el taller práctico.